ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Vamos a abrir la Biblia esta mañana en el libro de los Hechos y vamos a leer el capítulo entero, 17. Hechos capítulo 17 es un relato muy interesante, tiene muchas enseñanzas y obviamente no nos va a alcanzar el tiempo como para meternos en todas y cada una de ellas, pero vamos a tratar de sacar algunas cosas bonitas, útiles, que podemos aprender de esta historia. Es el primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Él se convierte cuando está viajando desde Jerusalén hacia Damasco, que es la capital de Siria, todavía hoy en día, y tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Pablo era un judío fanático de su religión, tiene un encuentro con Jesús y Jesús le cambia la vida. Convertirse es eso, convertir es ir uno en una dirección y que Dios te dé vuelta y te ponga en la dirección contraria. Cuando una persona se ha convertido de verdad, empieza a amar las cosas que antes aborrecía y empieza a aborrecer las cosas que antes amaba. Convertirse no es nada más cambiar de religión, no es nada más ir a otro templo o a otra iglesia, es tener un cambio radical en el estilo de vida. Y Pablo lo tiene. Antes odiaba el cristianismo, ahora ama a Cristo y empieza a predicarlo. Y en uno de sus primeros o en su primer viaje como misionero, sale de Israel, sale de Jerusalén y se va a predicar a Europa, nada menos. O sea, sale de Asia y se va a predicar a Europa. Y este capítulo 17 está enmarcado en esa época. Dice, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces Pablo va con varios hermanos, porque está hablando en plural. Dice, llegaron a Tesalónica. Tesalónica es una ciudad, era una ciudad grande en el Asia Menor, en Europa. Era una ciudad grande, era una ciudad populosa, y Pablo sabe que hay una comunidad de judíos. Estos judíos que vivían fuera de Israel se conocen como la diáspora. Entonces los judíos normalmente, y todavía hoy ocurre así, cuando llegan a una ciudad es muy común que vivan juntos, viven en barrios juntos. Y una de las razones es para tener una sinagoga, porque donde haya 12 varones judíos tiene que haber una sinagoga. Y entonces no viven lejos de la sinagoga porque los sábados, y hay una razón religiosa para eso, los sábados ellos no podían caminar más que unos cuantos centenares de metros para no violar el día de reposo. Entonces, para congregarse en la sinagoga, tienen que vivir cerca del edificio de la sinagoga. Se juntan en barrios. Y Pablo sabe que ahí en Tesalónica hay una sinagoga. Dice el versículo 1, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo son 3 sábados. Quiere decir que Pablo estuvo entre 15 días o 22 días ahí en Tesalónica. Y en esos 15 o 22 días, en ese periodo, caen 3 sábados y Pablo aprovecha cada sábado para ir a la sinagoga y discutir o dialogar o exponer el mensaje del evangelio a esta gente que son judíos de raza, de religión y que comparten la religión que él antes había tenido. Y entonces, ¿qué hacía? Porque cuando dice discutiendo, uno se imagina que era un pleito aquello. No. ¿Qué era lo que hacía? Dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús
a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces el mensaje de Pablo en esta sinagoga judía es muy sencillo, está predicando el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? Pablo llegaba y les decía que no había que pintarse los labios, que no había que ir al cine, que todas esas cosas que predican hoy en las iglesias. No, es muy sencillo. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento, porque todavía no existe el Nuevo. ¿Qué les exponía por medio de las escrituras? Que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Quiere decir que en el Antiguo Testamento, si usted tiene la revelación de Dios y tiene la unción de Dios, cuando lee el Antiguo Testamento tiene que entender, aunque no haya Nuevo Testamento, que era necesario que el Mesías padeciera, muriera y resucitara. Toda la Biblia da testimonio de Cristo. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Recuerde, Cristo es una palabra griega, es la traducción de la palabra griega Mesías. Cristo es el Mesías, eso es lo que le estaba predicando. Ustedes y sus padres y sus abuelos y sus tatarabuelos han estado orando durante siglos para que Dios mande un Salvador a Israel, para que Dios mande un Mesías. Ya lo mandó, se llama Jesús de Nazaret. Y ustedes lo escupieron, lo ofetearon, lo crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Este es el mensaje de Pablo, este es el mensaje del Evangelio. Y durante 3 sábados está enseñando y exponiendo y utilizando el Antiguo Testamento para justificar el mensaje que él está predicando. ¿Cuál es el resultado según el versículo 4? Hello. Dice, y algunos de ellos, ¿quiénes son ellos? Son los judíos que se estaban congregando los sábados en la sinagoga de Tesalónica. Algunos de estos judíos creyeron. Qué fácil, ¿verdad? Decir creyeron. Amado, cuando un judío acepta a Cristo, ¿sabe qué pasa? La familia lo borra del libro de la familia, lo inscriben en el libro de los difuntos, lo desheredan, se convierte en un paria. Es extremadamente difícil que uno de ellos reconozca públicamente que Jesús es el Mesías. Algunos de ellos creyeron. ¿En qué creyeron? En el mensaje que Pablo predicaba. ¿Cuál era el mensaje que Pablo predicaba? Que era necesario que el Mesías padeciera, resucitara, y que ese Mesías resucitado era el Cristo que él predicaba, que se llamaba Jesús. O sea, no es fácil para un judío creer esto. Para nosotros quizás no sea tan difícil. ¿Por qué? Porque crecimos en una cultura que si no era evangélica era católica, y los dos creen que Cristo murió, resucitó y que es el Salvador. Sea usted católico o evangélico, creció oyendo eso. Entonces cuando se lo predican dice, ¿qué chiste tiene eso? ¿Qué de nuevo? Eso yo lo sé, yo lo creo. No siente que lo está impactando. Pero para esta gente era algo tremendo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces vamos a ver, se le convierten 3 clases de personas a Pablo mientras está en Tesalónica. ¿Cuáles son esas 3 clases de personas? 1, judíos de religión que asistían cada sábado a la sinagoga. 2, griegos, estos ya no son judíos, son griegos temerosos de Dios. Hace un par de semanas estuve enseñando lo que significaba ser temerosos de Dios, ¿recuerdan? Eran gentiles, o sea, gente que no era judío, pero que simpatizaban con la religión judía, que no se circuncidaban, pero guardaban muchas de las leyes judías. Entonces había en Tesalónica griegos piadosos que se convierten. ¿Dice cuántos griegos? Gran número. Judíos no tanto, judíos dice algunos. Note el detalle, judíos algunos, pero griegos piadosos no pocos. Y además mujeres nobles. O sea que no era la señora que era cocinera ni la que lavaba ajeno, sino mujeres de cierta clase social. ¿Se convierten cuántas? No pocas. Note entonces, judíos, algunos. Griegos piadosos, gran número. Mujeres nobles, no pocas. O sea, en 3 semanas hay una cosecha de almas en esta iglesia de Tesalónica. Y la cosecha es tan buena que cuando Pablo se marcha de Tesalónica, ahí queda fundada una iglesia. Y gracias a estas 3 semanas o 3 sábados de predicación, usted y yo tenemos en el Nuevo Testamento 2 cartas. Primera a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Qué es tesalonicenses? La gente que vivía en Tesalónica.
Vea entonces el impacto de tres tardes o 3 mañanas de diálogo, de exposición, de enseñanza de las Escrituras. Se convierten varones, se convierten mujeres, se convierten judíos, se convierten griegos y empieza una iglesia a funcionar ahí. ¿Qué ocurre? Porque hasta ahora el cuadro es muy bonito. ¿Qué ocurre entonces cuando la gente ve que hay judíos que están dejando la sinagoga, que están dejando su religión, que hay griegos que se están acercando y que hay mujeres importantes en la ciudad, mujeres de un estatus social elevado que se están convirtiendo con el mensaje que Pablo predica? Lo que ocurre entonces es que el versículo 5 dice: los judíos que no creían. Recuerde que algunos creyeron, pero pocos. La mayoría dijeron: no, nosotros tenemos nuestra religión, así nos enseñó papá, así nos enseñó mamá, abuelito se murió en esta religión y aquí me muero yo. A mí no me convence nadie, nadie me lava el coco. ¿Nunca he oído gente así? Todavía quedan algunos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Probablemente Pablo y Silas se están hospedando en la casa de un hombre que se llama Jasón. Y estos religiosos, preocupados porque en solo 3 sábados están perdiendo una cantidad de personas, deciden hacer algo. Buscan a un poco de vagabundos en las plazas, en el mercado, y los contratan. Gente malvada, gente ociosa, dice. Y arman una turba. Y empiezan a hacer desórdenes en la ciudad y a gritar y a protestar, porque ahí están Pablo y Silas predicando. Y entonces esta turba se junta frente a la casa de Jasón y quiere arrastrar a Pablo y a Silas, probablemente para golpearlos o para lincharlos. O sea, hasta el versículo 4 parece como que todo es coser y cantar, que es facilísimo, que usted predica y la gente se convierte. Pero cada vez de que usted predica el evangelio, va a haber oposición demoníaca. Se lo repito, si lo que usted predica es el evangelio verdadero, va a existir oposición demoníaca. Si algo molesta al diablo, es que la gente predique que Jesús es el Cristo y que no hay otro camino, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, que era necesario que Cristo muriera y resucitara. Y usted predica cualquier aguachacha ahí de que Dios es bueno y amémonos unos a otros, y la gente feliz y el diablo feliz también. Pero usted predica el corazón del evangelio e inmediatamente Satanás empieza a movilizar sus demonios y a movilizar su gente. Y entonces ahora estas personas están enardecidas, es una turba, es una chusma, y lo que quieren es probablemente linchar a Pablo y linchar a Silas. Versículo 6. Pero no hallándolos, no estaban en la casa de Jasón, entonces del ahogado del sombrero. No está Pablo y Silas, nos llevamos a Jasón y a algunos hermanos y los trajeron ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Por favor, note la frase. ¿De qué nos acusan? ¿De trastornar a qué? Al mundo entero. Hagámonos una pregunta y tratemos, no diga amén, ni diga sí, ni diga ni no, pero tratemos de ser honestos con nosotros mismos. ¿Usted cree que las iglesias hoy en día están trastornando al mundo? Y es al revés, hermano, el mundo está trastornando a las iglesias. La gente en las iglesias quiere ser como los mundanos, quiere vivir como los del mundo, quiere pensar como el del mundo, quiere tener plata como el del mundo, Usted agarra a un muchacho, una muchacha que nació en la iglesia, que creció en la iglesia. ¿Cuáles son sus metas en mi vida? Yo quiero ser arquitecto, quiero ser médico, quiero ser... ¿Y por qué quiere ser eso? Porque ahí se gana mucha plata. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y un adolescente inconverso? No tiene ningún sentido de propósito en la vida, no tiene ningún sentido de por qué Dios la creó, no tiene ningún sentido de por qué Dios lo redimió. Menos pensar en trastornar al mundo. ¿Qué trastornar al mundo? Ni qué nada. Pero note que la acusación contra esta gente entonces es precisamente estos que trastornan, no un pueblito, que trastornan al mundo entero. Ya Pablo está afectando 2 continentes, Asia y Europa, y lo llevan ante las autoridades de la ciudad.
Y acusan a Jasón, dice, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César. O sea, es una acusación grave, no nos están acusando por una cosa religiosa, entiéndame. Y va a notar que la acusación es política. Dice, estos contravienen los decretos del César. ¿Por qué? ¿Cómo los contravienen? Diciendo que ¿qué? Perdón, que hay otro ¿qué? Entonces, ¿qué era lo que predicaban Pablo y Silas? Que Jesús era el Mesías, era el rey. Y resulta que esta ciudad griega está bajo el dominio del Imperio Romano y en Roma gobierna César. Entonces lo que están diciendo, esta gente son sediciosos, son revolucionarios. Están diciendo que César no es el verdadero rey, sino que el verdadero rey es un hombre que vivió por allá en Asia y que mataron y crucificaron y que resucitó. Y estos dicen que está vivo y que es el rey. Este es el mensaje del Evangelio, hermano. ¿Qué es un rey? Es una persona que tiene autoridad, que tiene poder, que dice algo y ese algo se hace. Mi pregunta, y vuelvo, no digan amén, no digan nada, ¿será Jesús el rey de la iglesia hoy en día? Porque hermano, desde los púlpitos se predica que Jesús salva, que Jesús perdona, que Jesús es bueno, que Jesús sana a los enfermos, que Jesús prospera a los pobres. Eso le encanta a todo el mundo. El tema es cuando le quieren decir que ese Jesús tan bueno quiere ser el rey de su vida y que usted no puede vivir como quiere, ni hacer lo que le parece, ni ir donde le plazca, ni estudiar lo que usted quiera, ni poner el negocio que quiera, que tiene que pedirle permiso al rey. Y ahí es donde chocamos, hermano, ahí es donde la gente no quiere oír hablar. Tal vez no vamos a sacar a la gente para apedrearla, ni la vamos a llevar a los tribunales, pero simplemente nos hacemos los sordos. Yo tengo mi plan de vida, yo tengo mi idea de qué es bueno y qué es malo, yo tengo mi idea de qué es agradable y qué es desagradable. Ya yo tengo 20, 40, 60 años, no necesito que nadie venga a decirme cómo tengo que vivir. Yo me la puedo arreglar solo si usted es su propio rey. Y convertirse a Cristo significa pasar a ser súbdito del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No es cambiar de religión, no es cambiar de una banca en la iglesia católica por una silla en la iglesia evangélica. Y este es el mensaje que ni se está predicando y que la gente tampoco quiere comprar. Pero aquí los mismos adversarios están diciendo cuál es el centro del problema. El centro del problema es que esta gente dice que hay otro rey, que hay otro estándar, que hay otra autoridad, que hay otra forma de vivir, que usted no tiene por qué vivir como viven los demás súbditos de César o del presidente o del ministro o del tirano, que usted puede vivir como hijo o hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el punto crucial de la acusación que esta gente le está lanzando. ¿Qué hace esta gente con esas acusaciones y ese escándalo? Versículo 8 dice, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, ¿qué? Siguen conmigo, ya los perdí. Voy a ir despacio, pero es que tenemos que entender, no emocionarnos. Número uno, note que aquí hay tres fuerzas en juego. Uno, está Pablo y Silas, que son judíos y están predicando en una sinagoga judía. Pero están predicando en Tesalónica, que es una ciudad griega. Y esta ciudad griega está bajo el dominio y el control del Imperio Romano. Y Roma, si por algo se caracterizó, era por ser muy ordenada. No solo eran grandes soldados, eran excelentes administradores. Y tenían un sistema de derecho procesal impresionante. Todavía hoy, bueno, yo no sé ahora, pero todavía hace unos años, en las universidades, si usted quería estudiar derecho, había un cursito, por lo menos uno, de derecho romano, para que los futuros abogados entendieran de dónde habían nacido la mayoría de nuestros códigos y de nuestros principios legales. Entonces, esta gente lo que quieren es simplemente linchar a Pablo, a Silas, y ya que no agarran a Pablo y a Silas, pues a Jasón y a los hermanos que estaban hospedados en su casa. Pero al llevarlos donde los tribunales, entra en juego ahora, ya no son judíos siendo juzgados en una ciudad griega, sino que entra en juego el derecho procesal de Roma. Tienen que ser juzgados no conforme a las leyes judías ni a las griegas, sino a las de Roma. Y las de Roma tienen una provisión que habla de que si no es un caso muy grave, el acusado puede pagar ¿una qué? Una fianza. ¿Usamos eso todavía hoy o no lo usamos? Claro que sí, se sigue utilizando.
Y resulta que Jasón y los hermanos que tenían su casa no eran 4 pobres muertos de hambre que andaban ahí todos remendados y eran mendigos, sino que tenían billetes, les fijan el monto de la fianza y dicen, bueno, toma, aquí está la plata, nosotros nos vamos. Porque la idea que tenemos y que nos han predicado siempre del cristianismo es que eran un poco de pobretones que andaban por ahí, que Jesús se quitaba el sombrero o la gorra a Pedro para que le echaran una limosna y poder comer ese día. No, hermano, se convertía gente, claro, muchos pobres, muchos esclavos, mucha gente, pero también se convertían, ahí acabamos de ver, mujeres nobles y gente que tiene su casa propia en una ciudad linda y grande como Tesalónica, y gente que pueden pagar la fianza que el tribunal les ponga e irse tranquilos para su casa. Siempre nos han predicado una imagen miserable del cristianismo para que vivamos pobres toda la vida. Lea los evangelios, dice que a Jesús le seguía un grupo de mujeres y le servían como, no cocinándole ni aplanchándole la túnica, dice, le servían con sus bienes. Hemos caído en 2 extremos, el del cristianismo miserable y el de los que hablan de superprosperidad para engañar a la gente y que le den plata al predicador y que seguro con eso se van a hacer ricos. Ninguno de los 2 extremos es correcto. No deje que lo estafen, no deje que le roben plata, no deje que lo metan con cuentos de que si usted da $1,000 Dios le va a dar 100,000. Eso es deshonesto. Pero tampoco deje que lo engañen y le digan que si usted llega a tener $1,000 se va a ir al infierno porque solo los pobres van a entrar al reino de Dios, hermano, porque también eso es mentira. Dios quiere que usted viva bien, Dios quiere que usted viva libre de deudas, Dios quiere que su familia viva bien, pero no es necesariamente significa que Dios quiere que usted maneje un BMW del año, ni un Mercedes-Benz, ni que viva en una supermansión con 3 piscinas. Pero Dios sí quiere que tengamos todo lo necesario para que podamos hacer su voluntad en este planeta. Amén. Esto es entonces más o menos el cuadro de lo que está pasando. ¿Qué ocurre? Déjeme ir despacio porque esto es importante. Ahorita vamos a llegar a lo que más nos interesa. Inmediatamente. ¿Qué significa inmediatamente? En cuanto Jasón y los hermanos salen libres, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Trate de imaginarse la escena. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Perdón? Vamos a ver. Jasón y los hermanos son habitantes ¿de qué ciudad? De Tesalónica. Por eso les permiten la fianza. Cuando hay peligro de la que persona se escape para otro país o que la justicia no le alcance, los jueces no ponen fianza. Entonces Jasón y los hermanos salen libres, pero si logran agarrar a Pablo y a Silas, como son extranjeros, como vienen de otro país, de otro continente, no les van a poner fianza, los van a dejar en la cárcel. Entonces Jasón y los hermanos apenas salen, lo que hacen es agarrar a Pablo y a Silas y sacarlos de noche para que nadie se dé cuenta. O sea, los ponen en fuga. Me encanta eso. Me encanta lo que hace Jasón y lo que hace Pablo. Pablo hubiera dicho, no, yo soy siervo del Señor, si Dios quiere que me metan a la cárcel, con gusto voy. No, yo tengo que predicar todavía. No puedo perder mi vida metido en una cárcel esperando que allá el César diga algo de mí. Yo necesito, esta es mi primera gira misionera. Hermanos, me despido de ustedes después de estos 3 sábados de predicarles. Gracias por convertirse, sigan adelante, confíen en el Señor y yo me voy. Y se fueron de noche. Y llegan a una ciudad que se llama, ¿cómo? Berea. Berea queda a 80 kilómetros de Tesalónica. Un hombre que camine normalmente puede caminar 6 kilómetros por hora. Si usted está sano, si no, acá puede caminar 6 kilómetros en 1 hora, de día, y es un camino más o menos bueno. De noche probablemente no va a cubrir tanto terreno. Así que para caminar 80 kilómetros, porque aquí no habla de caballos ni de carruajes, para caminar 80 kilómetros, esta gente necesitaba por lo menos unas 20 horas o todo un día de marcha. Entonces imagínense a Pablo y a Silas saliendo en la oscuridad de Tesalónica y tomando ahí montaña adentro para poder llegar a Berea, que queda a 80 kilómetros, como caminar desde aquí hasta Paso Real, pero no por una carretera pavimentada, sino a oscuras. Era fácil predicar, ¿verdad? Ahora es en avión y con hoteles y todo, y todavía se queja uno. Pero esta gente pagó un precio altísimo para que usted y yo pudiéramos estar aquí. Y llegan a Berea, y Pablo le dice, Silas, vea lo que nos pasa por andar de sapos predicando. Mire que casi nos agarran y nos dejan ahí. Ahora cuidado, usted dice que somos cristianos. Aquí, calladito, más bonito, nos quedamos aquí, no se le ocurre abrir el pico.
¿Qué hacen cuando llegan a Berea? Dice, y ellos, habiendo llegado, después de esa caminada, ¿sabe qué hacen? Se van para la sinagoga. Usted después de caminar 18 o 20 horas, hermano, quiere ir al culto. La pura verdad. Yo no. Hermanos, se van para la sinagoga. Es que Pablo era cabezón. Vea lo que le acaba de pasar y va de necio otra vez para la sinagoga. Y adivine qué va a hacer a la sinagoga. Entró a la sinagoga de los judíos y estos, ¿quiénes? Perdón, los judíos que vivían en esta ciudad, en Berea, una ciudad que quedaba, repito, a 80 kilómetros de Tesalónica. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles, eran gente diferente, eran mejores personas. Los judíos de Berea que los de Tesalónica. ¿Por qué eran mejores personas si tenían la misma religión? Vamos a ver por qué. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda, ¿qué? Solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Hermano, marque ese versículo en su Biblia. ¿Por qué dice el Espíritu Santo que los judíos de Berea eran más nobles? No son creyentes, son religiosos judíos, pero tienen un espíritu de nobleza, de altura. ¿Por qué son más nobles? Número uno, porque reciben la palabra. Número dos, oyen a Pablo, oyen lo que Pablo tiene que decirle. No son cerrados, son personas de mente abierta. Escuchan a Pablo, escuchan los argumentos. Y Pablo dice, como dijo el profeta, y ellos no se chupaban el dedo. Dice, este tipo no lo conocemos. ¿A dónde dijo el profeta tal cosa? Y se iban a los rollos y buscaban en las escrituras a ver si lo que Pablo y Silas estaban hablando era verdad. Contrastaban lo que oían desde el púlpito con lo que ellos estudiaban en privado. No sé si me estoy explicando. ¿Cuánta gente en las iglesias hoy en día evangélicas hace eso? ¿Cuántos católicos oyen al cura y se van en carrera a la casa a buscar la Biblia de Jerusalén, hermanos, la Biblia de Dios habla hoy o la versión latinoamericana, decir, bueno, el padre dijo hoy tal cosa, vamos a ver si es cierto? ¿Usted cree que la gente hace eso? ¿Usted cree que los evangélicos oyen al pastor? El pastor se levanta y dice, hermanos, anoche el Señor me habló y me dijo que el que no diera $5,000, y todo el mundo corre a ver de conseguir los $5,000 prestados. Yo antes me enojaba con estos sinvergüenzas que predicaban así, ahora me enojo es con la gente. Está bueno que les roben, porque si usted tuviera un corazón noble, usted iría a buscar en las escrituras a ver si lo que le están predicando es verdad. No crea todo lo que oye, no crea todo lo que yo predico. Usted tiene que ir a la Biblia a ver si lo que yo estoy diciendo tiene base bíblica. Yo puedo estar equivocado, y si me equivoco y usted no estudia, entonces yo lo voy a enredar a usted, hermano. Ay, pastor, ¿cómo dice usted que no crea todo lo que usted predica? Entonces, no crea. Si la gente no creía ni lo que Pablo predicaba, pero tenían la nobleza de espíritu para escucharlo. Primero escúcheme y después juzgue con la palabra, no de acuerdo a su religión. Dice que estos judíos eran nobles, no porque contrastaban lo que Pablo predicaba con lo que papá y mamá les habían enseñado, sino contrastaban lo que Pablo y Silas predicaban con lo que las escrituras decían. No compare lo que yo digo con su religión, compárelo con su Biblia. Esta nobleza significa dos cosas. Entonces son personas de mente abierta, no tienen miedo de oír otras ideas. Hay gente que sabe que está en el error y por eso no quieren que nadie, a mí no me hable, yo ya tengo mi religión, porque usted sabe que está mal, entonces no quiere que nadie le hable, no quiere que nadie le discute, no tiene un corazón noble. Entonces tenemos el error de la gente que se cierra a todo argumento. Pero tenemos el otro error, que es el del que se abre a cualquiera. Solo porque ven un hombre en un púlpito con un micrófono o con un traje y una corbata, ya creen que es el ungido de Dios. No, hermano. Pablo le escribe, por cierto, a la iglesia en Tesalónica, en la primera carta, le dice, examínenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Yo creo que Pablo estaba recordando a la gente de Berea cuando escribió ese texto. Examínenlo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Vamos a ver. Dicen, yo no sé quién se puso a contarlas, pero dicen que hay como 2,000 religiones en el mundo. Y usted asegura que la religión suya es la correcta. Si usted es católico, usted tiene que estar convencido que su religión es la correcta, ¿o no?
que es la iglesia que Cristo fundó, que es la única, que Pedro. Pero si no es católico y es evangélico, usted jura que los católicos están mal y los evangélicos son la última Coca-Cola en el desierto. Pero si usted es musulmán, usted dice que los católicos y los evangélicos están muertos porque hay un solo Dios que es Alá y Mahoma es su profeta. Pero si usted es judío, dice que los musulmanes están extraviados. Pero si usted nació en la India, dice que los judíos. Ahora, si hay, no, a mí no me importa si hay 2000 religiones o 1600 o 300, no sé, no tengo tiempo para ponerme a contarlas. Mi pregunta es esta: para que usted diga que su religión es la verdadera, ¿ya examinó las otras que dicen lo mismo? Se sentó, ya usted se leyó el libro de Mormón, se leyó el Corán, se leyó el Bhagavad Gita, se leyó todo lo... No, hermanos, seamos honestos. Usted dice eso porque lo enseñaron desde chiquitito a repetir como un lorito. No porque haya estudiado, no porque haya examinado, no porque haya comparado con las escrituras. ¿Por qué usted es evangélico? Es que papá iba a la iglesia, me dice, ¿cómo lleva? Usted, Vicente, va donde va toda la gente. Entonces, si su papá no hubiera nacido aquí, hubiera nacido en Arabia Saudita, usted no sería evangélico, sería musulmán. Y si su mamá no hubiera nacido en Nicaragua, en Panamá o en Costa Rica y hubiera nacido en Israel, usted sería judío y estaría circuncidado, porque nunca se ha parado a analizar, a estudiar y a comparar. Todos dicen que tienen la verdad. Y lo peor es que todos citan la Biblia, o la mayoría. Pero usted ha sacado la Biblia, ha estudiado, le ha pedido a Dios que le dé sabiduría, le ha pedido al Espíritu Santo que le abra los ojos. Si usted no me conoce a mí, usted no me conoce, y yo llego a venderle un carro, y le digo, mire, lo estoy vendiendo baratísimo, este carro vale $40,000, si usted me da 5,000 ya es suyo, ¿usted me lo compra? Si usted es una persona más o menos normal, lo quería es buscar un abogado y decirle, usted me haría el favor de hacerme un estudio de registro a este vehículo, a ver si no tiene partes pendientes, si no tiene accidentes, si no es robado. Y una vez que el abogado le da la luz verde, usted buscaría un mecánico bueno y le dice, jefe, hágame un favor, manéjeme este carro una horita por ahí, lléveme a dar una vuelta, yo le pago la hora, escuche la máquina, escuche la caja, ve a ver qué le siente, dígame cómo está mecánicamente. Y una vez que el abogado y el mecánico me dan la luz verde, el visto bueno, entonces yo puedo ir a hacer el documento de compra-venta. No sé si me estoy explicando. No se necesita ser un genio para eso, es simplemente tener una inteligencia más o menos normal. Ahora, si usted dice, uy, qué ganga, vale 40, me lo dan en 5, ¿dónde firmo? Perdió $5,000. El problema con las religiones no es que usted pierde $5,000, no es que le están vendiendo un carro, es que le están hablando de un camino de salvación. Y si usted no se asegura a ver si el carrito que le están ofreciendo es bueno, se lo pueden ofrecer casi regalado. Pero si usted no comprueba por usted mismo, no lo que creía papá, no lo que creía mamá, no porque de niño me llevaban a la escuela dominical, a la iglesia evangélica, sino porque yo leí las escrituras, porque Dios me abrió el entendimiento, porque tuve encuentro con el Mesías que predicaban Pablo y que predicaban Pedro, y ese Cristo resucitado entró a mi vida para ser el rey, me lavó con su sangre, me selló con su Espíritu Santo y escribió mi nombre en el libro de la vida. Mientras usted no esté garantizado de eso, amigos, su religión y la mía no sirven de nada. Esto es lo que distingue a la gente de Berea de la gente de Tesalónica. La gente de Berea dice cada día, recibían la palabra con solicitud, pero cada día escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que predicaban Pablo y Silas. Será Pablo y será Silas, pero yo quiero saber si lo que están diciendo es cierto. Será el pastor más famoso del mundo, será el evangelista más ungido por Dios, pero yo quiero saber si lo que esta señora está predicando es verdad. Puede que sea muy lindo, pero yo quiero contrastarlo con lo que dicen las escrituras. ¿Qué hacían con la Biblia? Perdón, ¿cuál es el verbo que usa ahí? No dice que la leían, la escudriñaban. Curiosamente ese es un verso que usa Jesús. Dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué? Vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta gente de Berea, que nunca habían conocido a Jesús, estaban obedeciendo el mandato de Jesús, escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que vamos a ver qué pasa ahora en Berea.
Creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué había pasado en Tesalónica? Creyeron algunos. Pero ahora estamos en Berea y creyeron ¿quiénes? ¿Cuántos? Muchos de ellos, y otra vez, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ve el trasfondo social donde se están fundando estas iglesias. Mujeres griegas de distinción, en Tesalónica decía que eran mujeres nobles. Y note que la iglesia desde que nace mezclada. Hay judíos, pero también hay griegos, hay varones y hay mujeres. Y la noticia viaja a 80 kilómetros de que está ocurriendo un pequeño avivamiento en Berea, y la noticia viaja los 80 kilómetros de regreso hasta Tesalónica. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y otra vez dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo quedaron allí. Entonces, Berea, ¿cuántos kilómetros está de Tesalónica? A 80 kilómetros. Y está a 35 kilómetros de la costa del mar, más o menos lo que está Pérez Celedón, San Isidro de Dominical. Recuerden, los de Tesalónica tuvieron que mandar a Pablo inmediatamente y de noche a Berea. Ahora llega el motín y la revuelta y la turba y la chusma, llegan a Berea, y entonces los hermanos sacan a Pablo. Esta gente valora a Pablo, hermano. El hombre de Dios es el activo más valioso que tiene una iglesia. No es el templo, no son los instrumentos. Y esta gente los cuidaba. Cuando uno ve cómo las iglesias hoy en día tratan a los pastores, hermano, para el pelo. La falta de consideración, la falta de respeto, la falta de todo. Es el caso que le conté de este hermano antes de empezar a predicar. Hombres que se han gastado su vida sirviendo a Dios y después los tiran ahí como si fuera un chunche viejo. No, esta gente agarran a Pablo y lo mandan al mar. ¿Para qué? Para que espere que pase algún barco y lo saque, porque la región se está poniendo demasiado caliente, hermano, demasiado peligrosa. Pero Silas y Timoteo se quedan allí. ¿Allí a dónde? ¿Perdón? Muy bien. ¿Seguimos o ya se cansaron? Por lo menos que nos quede un vistazo general de este capítulo 17. Repito, ahí cada uno sacará las enseñanzas que Dios le ayude a sacar. Dice el verso 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, ¿de conducirlo a dónde? Hasta la costa. Dice, los que se habían encargado de llevarlo a Pablo, lo llevaron a Atenas. ¿Qué es Atenas? Atenas es la capital del mundo cultural, hermano. Es la ciudad del arte, de la filosofía, de los poetas, del teatro, donde nacen los Juegos Olímpicos. Es una cosa impresionante. Roma era la capital política del mundo, pero Atenas era la capital cultural. Roma había dominado políticamente a Atenas, pero Atenas dominó culturalmente a Roma. El gusto, la arquitectura, la literatura, todo lo romano estaba influido, el mundo entero, por la cultura griega. Y Pablo llega por primera vez a Atenas, a ese lugar. ¿Y cómo viene? Viene huyendo de Tesalónica a Berea, y de Berea hasta Atenas. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo se despide en la costa de esta gente, se va para Atenas, y unos de los que lo habían llevado se devuelven a Berea y llevan una orden. ¿Quién dio esa orden? Pablo. Le dijo a Timoteo y a Silas: muchachos, quédense unos días ahí confirmando a los recién convertidos en Berea, pero apenas tengan una oportunidad, vénganse, yo los voy a esperar en Atenas. Así era como se manejaba esto, hermano. Era un equipo. No era el Espíritu Santo ahí, una paloma que bajaba y llevaba a la gente de un lado para el otro. No, había una estrategia apostólica, había un sistema de trabajo, había equipos de trabajo, había recursos para viajar, para pagar barcos, para pagar posadas, para comprar comida donde no los recibían. Y ahora tenemos entonces a Pablito en el corazón del mundo antiguo, en el corazón del mundo clásico, en Atenas. Y dice, mientras Pablo
Versículo 16. Perdón, ¿qué dice? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién esperaba? A Timoteo y a Silas. ¿Se da cuenta cuál es el problema de que a veces uno agarra y empieza a predicar de un texto o a leer sin leer el contexto anterior? Entonces, cuando usted lo va leyendo todo el capítulo junto, se da cuenta que hay un encadenamiento, que hay una secuencia. ¿Por qué Pablo está en Atenas y a quién esperaba? Ahora ya usted sabe, esperaba a Silas y esperaba a Timoteo. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Piensen qué cosa más terrible. La ciudad de la belleza, la ciudad de... Todavía los museos del mundo están llenos, hermano, de cosas increíbles hacían los griegos. De pintores, de poetas, de filósofos, de gente con un cerebro privilegiado, pero la ciudad está entregada ¿a qué cosa? ¿Y qué le pasa a Pablo cuando ve ese espíritu idolátrico operando en Atenas? Dice que el espíritu de Pablo era como un fuego, le quemaba, se enardecía. Si lo quiere poner en términos humanos, se puso furioso. ¿Cómo es posible que estos cerebros que Dios creó, que tienen estos niveles de conocimiento y de sabiduría, puedan ser tan ignorantes de estar adorando y venerando estatuas y dioses falsos? Pablo se encrespa y entonces dice que cada día discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y con los que concurrían a la plaza. Quiere decir que en Atenas también hay sinagogas. Encontramos en Tesalónica, que era una ciudad griega, encontramos en Berea. Cada ciudad del mundo antiguo tenía sinagogas, porque había judíos esparcidos por todo el mundo. Eso es lo que se conoce, repito, como la diáspora judía. Y entonces Pablo aprovechaba ese punto de contacto. Busca, lo primero que hace cuando llega a una ciudad es busca la sinagoga. Encuentra la sinagoga en Atenas y ¿qué hace? Lo mismo que hacía en Tesalónica, lo mismo que hacía en Berea. Demostrarles, probar, argumentar con las escrituras que Jesús es el Mesías. Y además de que discuten la sinagoga con los que llegan a la plaza pública, ahí también habla. Pablo no perdía una oportunidad. Yo notaba una cosa muy interesante. Estos grandes evangelistas y famosos que predican en estadios y campañas y viajan en aviones. Es divertido, hermano. Uno dice el evangelista. Pues un evangelista es uno que evangeliza, uno que predica el evangelio, no. Pero cuando esta gente, hermano, salen del hotel y van en taxi al estadio a predicar, jamás le hablan de Cristo al taxista. O sea que es que el alma del taxista no es importante. O no le hablan de Cristo al portero o al botones del hotel. Solo cuando están bajo los focos y las luces y los reflectores y la gente aplaude y grita. Pero Pablo no era así. Pablo hablaba a tiempo y fuera de tiempo, en la sinagoga, en la calle, en la plaza, al que se le atraviese. Pablo le da testimonio de que Jesús es el Mesías. Y como está discutiendo no solo en la sinagoga, sino en la plaza, ocurre algo. ¿Qué ocurre? El versículo 18. Dice, algunos filósofos, Atenas está llena de filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Había muchas escuelas o varias escuelas filosóficas en Atenas. De las más conocidas todavía hoy son los epicúreos y los estoicos. Es mucho más profundo de lo que voy a decir, pero para que tengamos una idea, nos vamos a meter en una clase de filosofía. La escuela filosófica de los epicúreos lo que decía es que el objetivo de la vida consiste en evitar el dolor y obtener el placer. Entre menos dolor usted tenga y más placeres consiga, su vida va a ser más plena, porque después usted se muere y no hay nada más allá. Digamos que los epicúreos eran los fiesteros del siglo I antes de Cristo. ¿Usted cree que hay epicúreos todavía? Aunque no sepan nada de filosofía. Pero hay gente que vive bajo esa filosofía. Los estoicos era un grupo que se reunía en un lugar que se llamaba la Estoa, y de ahí viene el nombre estoicos. Estos era todo lo contrario. Ellos decían que el objetivo de la vida era casi que negarse a los placeres y disciplinarse uno mismo para ser usted el dueño y el señor y el controlador de su vida. Suena un poco mejor para nosotros que los epicúreos, pero también está mal, porque Cristo no quiere que usted sea el dueño de su vida, Él quiere ser el dueño de la vida suya. Pero estas eran dos escuelas que se enfrentaban,
Y entonces, aprovechando que Pablo no solo discute en las sinagogas, donde ellos no podían entrar, sino que discute en las plazas, empiezan a seguir, a oír lo que Pablo dice. Entonces disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. O sea, como que no les quedó claro a estos señores qué era lo que Pablo predicaba, y creían que estaba predicando un nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús. ¿Y de qué? Otra vez note, el evangelio consiste en que Jesús es el rey, es el Mesías, y que no está muerto, sino que resucitó de los muertos. No hay que sacarlo a solear cada Semana Santa. Murió y estuvo muerto 3 días y 3 noches, pero tiene 2000 años de estar vivo y en buena salud, lleno de gloria, a la diestra del Padre, hermano. Esto es lo que la gente no ha entendido. Siguen buscando entre los muertos al que vive. No entendieron mucho los epicúreos y los estoicos, pero entendieron que Pablo predicaba de un Dios que había estado muerto y que había resucitado. Y entonces, verso 19, y tomándolo, lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y note el paréntesis que sigue, porque esto es interesante. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber, pues, ¿qué quiere decir esto? O sea, explícanos lo que estás predicando. Estos son griegos, no conocen nada de las escrituras, ni entonces no les queda muy claro el mensaje de Pablo, pero sí entienden que habla de Dios y que habla de la resurrección. Y aquí viene la explicación. Dice: porque todos los atenienses y los extranjeros que residían en esa ciudad en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir u oír algo nuevo. Esta gente que vive para el cerebro, para el conocimiento, quieren aprender, son como esponjas. Y cuando viene alguien con una enseñanza nueva de cualquier país o de cualquier religión, ellos lo atienden, lo escuchan. En cierto modo se parecen a los de Berea en que tienen una mente abierta, pero no tienen una mente crítica. Aceptan cualquier Dios, cualquier religión, lo mismo les da. Y entonces llevan a Pablo al Areópago. El Areópago, voy a ir despacio, ya me cansé. Areópago es un lugar, es una columna en realidad de mármol de 115 metros de altura, y está en un lugar que se llama el Ágora, que era como la plaza pública. Ahí se ventilaban todos los asuntos de Grecia. Era el corazón de la ciudad. Pablo está en Atenas, que es el corazón cultural del mundo, y ahora lo llevan al Areópago, que es el corazón de Atenas. Está en el centro perfecto para predicar por primera vez en ese lugar el evangelio del Cristo resucitado. Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago. Areópago significa la colina de Marte. Ares para los griegos es Marte, y Marte era el dios de la guerra. Nada más imagínense a Pablo puesto ahí. Le voy a contar algo. Yo no he ido, pero tal vez Dios me dé la oportunidad de ir un día de estos. Yo no he ido, pero todavía ahí en el Areópago hace años pusieron una placa de bronce con el sermón que Pablo predicó, y ahí está todavía. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses. Ahora vamos a ver a Pablo diplomático, vamos a ver a Pablo el orador. Primero imagínenselo, ¿dónde está? Está en el centro del mundo y se pone en pie. Y todos estos filósofos y todo el pueblo ahí sentado para escucharlo. La gente está acostumbrada a eso. Para eso es el Ágora, para eso es el Areópago, la plaza esta. Ahí se decretaba si había guerra, si había paz, si se subían los impuestos, si se bajaban. Hasta el siglo V antes de Cristo, hasta unos 500 años antes de Pablo, cuando toda la ciudad se reunía ahí, todavía eran menos, ahí se reunía toda la ciudad para decidir los asuntos importantísimos. Repito, impuestos, guerra, paz, cosechas. Y esa asamblea que se reunía ahí se llamaba la eclesia. Y de ahí viene la palabra iglesia que nosotros usamos. O sea, la iglesia existía ya 500 años antes de Cristo. Y estas eran los que tomaban las decisiones, los que tenían autoridad en la ciudad. Así es como Dios nos ve a nosotros, así es como Dios lo ve a usted. Así es como Dios ve una iglesia llena del Espíritu Santo y llena de la palabra. Son los hombres y las mujeres que pueden tomar decisiones sobre el destino de una ciudad. Esa es la importancia que tiene una iglesia de verdad. Entonces,
Me encanta, no, repito, fíjense en Pablo ahora, está puesto de pie, la gente le está escuchando, han oído a los mejores oradores del mundo, han oído a los mejores filósofos hablando, ese es el deporte de ellos, oír cosas nuevas. Y empieza Pablo su discurso y dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entra bien, está tendiendo un puente de contacto, está adulando al auditorio para que le pongan atención. Muy bien. ¿Cómo sé que son muy religiosos? Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios. O sea, Pablo anduvo viendo todos los templos y todos los dioses y estatuas y encontró algo que le llamó poderosamente la atención. Había un templo, había un santuario, había para todos los dioses y diosas del panteón griego, pero había uno que se llamaba al Dios no conocido. Eran tan idólatras esta gente que por si se les había escapado algún dios que ellos no supieran el nombre, para que no se enojara con la ciudad, le construyeron un templo al Dios no conocido. Y Pablo se agarra de ahí y les dice: bueno, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción, al Dios no conocido. Y dice: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En este momento ya tiene la atención de la gente captada. ¿Cuántos años tendría ese altar de estar ahí? ¿Cuántas cientos de veces lo habrían visto los atenienses? ¿Cuántas veces habrían pasado y decir: ¿quién será ese Dios que no conocemos? ¿Qué nombre tendrá? ¿Cómo será? Y ahora Pablo dice: bueno, pues ese es el que yo les anuncio. Entonces, ¿quieren oír? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, han desperdiciado todo el talento de los arquitectos, de los escultores, de los pintores, haciendo los templos, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Todavía hoy, hermano, 2000 años después, es triste, pero hay que explicarle esto a la gente. Usted oye a los pastores el domingo, saluda a la iglesia: bienvenidos a la casa del Señor. Hermano, por Dios, esa no es la casa del Señor. Sáquese ese concepto religioso de la cabeza. La casa del Señor somos nosotros, los seres humanos. Dios, a través del Espíritu Santo, habita en usted. Pero no hay forma, el espíritu religioso es algo tan terrible, hermano, se apodera de la gente y no lo suelta. Bienvenidos a la casa de Dios, hay que tener respeto en la casa del Señor, hermano, esto no es la casa del Señor, esto es una carpa, un galerón, lo que usted quiera llamarle, donde se reúne la casa del Señor, que es la iglesia. Entonces, Pablo les arranca de una vez diciéndoles: Dios no habita en ninguno de esos templos. Verso 25. Ni es honrado por manos de hombres como se necesitara de algo, pues Él es a quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, hermano, Dios no necesita ni sus diezmos ni sus ofrendas. ¿Entiende eso? Él es el dueño del oro y la plata. Soy yo el que necesito ofrendar y diezmar para ponerme en una posición donde Dios pueda enviar su bendición. Cuando usted y yo cantamos todos desafinados, Dios no necesita esa canción, para eso tiene millones de ángeles que cantan más bonito que nosotros. Pero nosotros necesitamos alabar para mantener nuestro espíritu sano y nuestro cuerpo bendecido. Cuando nosotros nos congregamos, Dios no necesita tener aquí 100 ni 200 ni 1000 viejos sentados oyendo a un tipo que ya los tiene cansados de estar hablando. Igual lo ama Dios si usted se queda en la casa. No es que Dios necesita que yo venga, es que yo necesito venir para tener la compañía de los santos, para ser ministrado con la palabra, para animarnos unos a otros. No es Dios no es honrado por manos de hombres como si Él necesitara algo. Nada de lo que yo tengo, nada de lo que yo hago, Dios lo necesita. Soy yo el que necesito. Él da a todos vida y aliento. Vamos a correr porque ya se está haciendo tarde. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es demasiado profundo para meternos aquí, hermano. Pero para terminar de desanimarlo, déjeme decirle algo que tal vez usted no sabe. Lo que Pablo está predicando aquí, ¿sabe qué es? Es un texto de un poeta griego. Y el versículo que sigue, los dos que siguen también. Poeta famoso, que todos esos atenienses conocían. Verso 27. Para que busquen a Dios,
si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. ¿Quién había dicho eso? Poetas griegos, paganos. Quiere decir que ya ellos tenían sin conocer el Antiguo Testamento, cada hombre, cada mujer, aunque haya vivido, la gente le decía a uno, pastor, y entonces los inditos que vivían aquí antes de que viniera Cristóbal Colón, se fueron al infierno, pastor. Mi hermano, deje de preocuparse por los indios, arrepiéntase usted y se convierte usted. Empiece a servirle a Dios usted. Dios no es injusto, Dios tiene un plan para ellos también. A cada uno lo va a juzgar según la medida de luz que ha recibido. A ellos se les dio poca luz, se les va a pedir poco. A usted y a mí se nos ha dado mucho, y al que mucho se le da, mucho se le pide. Ahora, Pablo era un hombre culto, hermano. No solo sabía Antiguo Testamento, sabía poesía, sabía obras de teatro. En una de las cartas Pablo dice: los cretenses, malas bestias, ociosos. ¿Y qué? ¿No lo han leído? Habla de la gente que vive en la isla de Creta y dice: los cretenses, malas bestias, ociosos y glotones. Está citando una obra de teatro griega. El hombre leía teatro, leía poesía. Bueno, hoy tenemos pastores que ni la Biblia leen. No, ¿para qué leer otras cosas? El Espíritu Santo. Yo les conté una vez, fui a predicar a una iglesia de San José, tenía tiempo suficiente y pasé una compraventa de libros donde era cliente en aquella época, y me dice el dueño, don Carlos, me dice: Yamil, fíjate que me acaba de llegar una edición antiquísima, una cosa preciosa de los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros yo los leí cuando tenía 12 años y no sé cuántas veces más los he leído. Me voy a ver la edición preciosa, en 2 tomos, se los compro y voy feliz con mi Biblia y los 2 tomos entrando al templo. Y el pastor estaba en la puerta, ya me saluda: ¿qué dice que llegaste? No sé qué. Me dice: ¿qué traes ahí? Le digo: ay, yo feliz, mira, compré esto. ¿Y eso qué es? Ni siquiera sabía, hermano, que eran los Tres Mosqueteros. Yo le digo: es una novela de Alejandro Dumas, así. Novela. Brother, ¿y usted para qué lee novelas? No, ¿para qué pierde el tiempo leyendo novelas? O sea, para este tipo de personas, educarse es perder el tiempo. Es mejor subirse y pegar 4 aullidos y zapatear y gritar aleluya, y entonces ya eso sí es espiritual. Pablo no, hermano. Está hablando a los atenienses y le está hablando en el idioma que ellos conocen, el de la cultura. Y entonces dice: porque en Dios vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo, ¿qué? Linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo le llama Pablo al tiempo de la idolatría, de las imágenes de oro y de plata y de bronce? Le llama el tiempo de esta ignorancia. Y Dios, como sabía que era por ignorancia, dice Pablo, Dios tiene misericordia y les pasó por alto esa época. Pero ahora que ya ustedes están oyendo el Evangelio, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se... Hermano, hace 2000 años y todavía estamos viviendo en los tiempos de esta ignorancia. Hay gente que cuando usted les habla mal del muñequito, pierden los estribos. No es una imagen, no es un ídolo, eso es como usted no tiene fotos de su papá en la casa. Bueno, pues es como una foto. ¿De verdad? No, yo tengo fotos de mi papá en la casa, pero nunca les enciendo velitas, nunca me arrodillo a pedirle favores. Ahora, lo que usted tiene no es una foto. ¿Quién dice que María era así? ¿Quién dice que Jesús se parecía así? ¿Quién dice que San Pedro era así? Eso es imaginación de hombres, es lo que Pablo está diciendo. Las imágenes que compra la gente ahora para poner en los templos y para venerar, las hacen en serie por millones en China. Chinos que ni siquiera creen en Cristo, pero quieren sacarle la plata a usted. Entienda, ya Dios tuvo un tiempo en que usted estaba en ignorancia, no conocía la Biblia, entonces Dios pasa por alto ese fallo. Pero ahora, dice Pablo, que ya usted no está en ignorancia, que ya usted conoce que la Biblia dice. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Dios dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra
de Egipto: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni escultura, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. María está en el cielo, sí. Pedro está en el cielo, sí. Pablo está en el cielo. No puede hacerse imagen de ellos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pastor, pero hasta Dios hizo imágenes. Adán es la imagen. Deje de hacer enredos de lo que no sabe. No te harás imagen. Dios puede hacer lo que le da la gana porque es Dios, pero a nosotros nos puede prohibir lo que Él quiera. Cuando mis hijos están pequeños, yo puedo decirle a las 9:30 de la noche: hijos, tienen que irse a acostar. Y me pueden decir: bueno, papá, pero ¿y usted por qué no se va a acostar? Bueno, porque yo soy su papá y me da la gana quedarme hasta medianoche viendo televisión. Pero usted es mi hijo y se me va a acostar porque mañana a las 5 tengo que levantarlo para ir a la escuela. Yo no voy a clases, usted sí. Entonces usted va y duerme, yo me quedo aquí. El que tiene la autoridad puede hacer una cosa. ¿Cómo va a prohibirme usted las imágenes, pastor? Si Dios hizo imágenes, mire a Adán. Hermano, y Dios se inclina delante de Adán y le prende velitas y le pide favores. No, no te inclinarás a ellas, dice el Señor, ni las honrarás. No está comprándole vestiditos al muñeco, joyas le ponen. Ya Dios le llama a eso los tiempos de la ignorancia. Ya deben de haber quedado atrás, según Pablo, y ahora Dios manda a los hombres, a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y ahí Pablo está cerrando su mensaje. ¿Y qué hace la gente ahí en el Areópago? Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Sabe? Unos, los más groseros, se burlaban. Los más educados le decían: otro día venimos para oírte. ¿Usted sabe lo que significa esa expresión? Es la forma educada de decir no gracias. Vamos a ver, usted va a una tienda. Alguna vez yo trabajé de dependiente en una tienda de ropa, en vacaciones del colegio, para ayudar. Yo por eso soy un buen cliente. Casi nunca compro ropa, pero cuando yo entro a una tienda, si entré, algo me llevo. Porque estaba uno y llegaba una señora. Aquella época lo que vendían eran cortes. ¿No? Ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan lo que eran los cortes. Y había unas esquivas allá arriba y le decía: aquella tela, la rosadita, la que estaba casi de último. Y entonces usted quitaba 5 rollos y bajaba la rosada y ya no, ¿sabe qué? Mejor aquella que está allá. Así que había bajado usted 11 o 12 cortes. Le decía: voy a dar una vueltica y después paso. ¿Sabe qué quiere decir eso? No me gustó ninguna y no voy a volver. Y uno lo que quería, claro, sí señora, claro, cuando lo que quería coger el corte y cortar a la señora. Eso es lo que está haciendo esta gente con Pablo. Otro día te diríamos: sí, vamos a dar una vueltica y después pasamos. O sea, no nos interesa el mensaje. Los groseros se burlan, los educados le dicen: ya te oiremos acerca de esto otra vez y ya vamos a terminar. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Usted tiene que estudiar y tiene que prepararse, pero no es lo que usted sabe ni lo que usted aprende lo que puede quebrantar el corazón de la gente. Es solo el mensaje del Mesías crucificado y resucitado por el poder de Dios. Es solo el mensaje del poder de la sangre de Cristo el que puede cambiar las vidas de los hombres. Estudie, prepárese, haga todo lo que pueda por mejorar como ser humano, pero eso no va a cambiarle la vida a nadie. Lo que cambia es el mensaje de que hay otro rey que se llama Jesús, y que ese rey nos amó tanto que vino a este planeta y se dejó coronar de espinas y se dejó clavar a un madero y se dejó llevar a la sepultura, pero resucitó el tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere darnos a nosotros un corazón noble como el de la gente de Berea. Dios quiere darle a esta iglesia y a los que nos están escuchando en otros lugares ese espíritu, no solo esa pasión por oír la palabra, sino también la pasión por contrastar nosotros mismos con la ayuda de Dios en la Biblia, a ver si lo que estamos oyendo es la verdad o si nos están dando a todillo con el dedo. Amén. Yo creo que esa es la necesidad más grande de la iglesia hoy en día. Usted no puede, está bien saber de historia, está bien saber de filosofía, está bien saber de poesía, pero usted no puede fundar una iglesia en Atenas sobre eso. Solo hay un fundamento que se puede poner y nadie lo puede cambiar, y es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús.
Así que así podemos ver que los grandes hombres también se pueden equivocar. Tuvo un éxito en Berea, tuvo éxito en Tesalónica, pero quizás la frustración más grande en el ministerio de Pablo fue haber estado en la capital del mundo, por lo menos la capital cultural, en Atenas, y no dice que se convirtió ni una sola persona. Así que por más de Dios que usted sea, por más ministerio que tenga, no las va a ganar todas, hermano. No las va a ganar todas. Pero sí podemos aprender de los errores para saber cuál es el mensaje que debemos predicar. Y si al final nos rechazan, Jesús dijo: lo que los rechaza a ustedes, no los rechaza a ustedes, me está rechazando a mí. Si nos rechazan, que sea por predicar el mensaje correcto. Amén. Si no nos quieren, que sea por predicar el mensaje correcto. Cristo es el Señor, no hay otro camino de salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que usted pueda ser salvo. Amén. Y nuestra fe tiene que estar basada no en lo que creyeron papá o abuelito, sino en lo que dice la bendita palabra de Dios. Eso es todo lo que quería decirles esta mañana. Disculpen si alargué el discurso. Que Dios los bendiga, que tengan una semana muy bendecida.